Muy bienvenidos todos al webinar de hoy, nuestro quinto webinar, esta maratón de 10 charlas sobre biomagnetismo. Hoy día el tema específico es infertilidad. Así que para iniciar nuestro tema, les voy a compartir pantalla. Denme un momento para poder abrir nuestro PDF. Entonces les pido que por favor me confirmen. ¿Se ve en la pantalla el título? Webinar 5, infertilidad. Sí, se ve clarito. Se ve, Felipe. Ya, ok. Muchas gracias. Bien. El, el tema de hoy es un tema que no se entiende mucho desde el biomagnetismo, como que hay mucho desconocimiento sobre lo mucho que el biomagnetismo puede ayudar en este tema, y eso es lo que voy a tratar de explicarte hoy. Cómo ve la infertilidad la medicina tradicional y cómo lo ve el biomagnetismo y cuáles son los resultados de ambas medicinas, de ambos paradigmas médicos. Entonces, eh, bueno, yo todos los días he tratado de contarles algo un poquito diferente de mí para no aburrir a los que han estado en todos los webinars. Si se fijan, ahí estoy en el computador y aquí hay un libro. Les cuento que ese es mi primer libro, que se llama Vivo en un cuento azul. O sea, además de ser terapeuta, sanadora, coach, soy escritora. Bueno, socióloga, máster en gestión hospitalaria también. Y me encuentro en la actualidad escribiendo mi segundo libro que se llama Vivo en un cuento arcoíris. Así que espero durante el 2026 poder hacer lanzamiento de mi segundo libro. El biomagnetismo para mí es más que un trabajo, es mi pasión. Mis alumnos saben que yo no viajo a ninguna parte si no llevo mis imanes. Eh, Siempre hay una oportunidad de ayudar a otros, así que no voy a ninguna parte sin ellos. Siempre llevo mis imanes porque siempre hay alguien que puede necesitar una ayuda para su dolor de cabeza, molestia en el estómago o lo que sea que le ocurra. Entonces el biomagnetismo a estas alturas, luego de 15 años de haberlo estudiado y llevar 15 años ejerciéndolo, porque mucha gente estudia, pero atiende solamente el día sábado en la tarde o a veces. Yo no, yo me apasioné con esta técnica y lo estudié y nunca más lo solté. Yo me he dedicado 24/7 al biomagnetismo, dejé la sociología y solo he atendido pacientes los últimos 15 años. Entonces, realmente tengo un montón de experiencia acumulada y siento en mi corazón que ya llegó el momento de compartirla con los demás y eso es lo que deseo. Por eso esta motivación a hacer estos webinars. Bien, entonces aquí tengo algunas imágenes asociadas a infertilidad y embarazo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, no afecta solo a las mujeres, también afecta a los hombres. De hecho, no está tan demostrado, pero durante muchos años se dijo que los esteroides y otro tipo de cosas que usan los hombres que practican físico-culturismo merman la capacidad reproductiva. También se dice que el consumo de ciertas drogas también afectaría tu capacidad reproductiva. Entonces, esto es algo que afecta tanto a hombres como mujeres. No es un tema que sea solo de mujeres, ¿ya? Y por lo general son ambos. Ya lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué dice la medicina alópata sobre la infertilidad? Lo define como
la incapacidad de concebir después de un año de relaciones sexuales sin protección. Y sus causas pueden ser masculinas, femeninas o de ambos. Entre las causas femeninas más frecuentes están los problemas de ovulación, problemas en las trompas de falopio que se encuentran bloqueadas por distintas situaciones, y endometriosis, que es el engrosamiento del endometrio y por lo tanto el ciclo menstrual no es normal. No está preparado el útero también para recibir a un nuevo embrión. Okay. Entre las causas masculinas está el bajo recuento de espermatozoides, los problemas de motilidad de los espermatozoides, es decir, que no se mueven con la suficiente rapidez y fuerza para llegar a penetrar la membrana, ¿cierto?, que recubre el óvulo para que ocurra la fecundación. Porque no, o sea, los hombres cuando eyaculan salen muchos espermatozoides, pero solo uno es el ganador y ese tiene que tener las fuerzas suficientes. Por eso es tan importante la motilidad, el movimiento de los espermatozoides, para que sea capaz de hacer ese traspaso de esa barrera que tiene el óvulo. Obstrucciones en los conductos. Y además están los factores de estilo de vida, como el consumo de alcohol y tabaco, la edad avanzada, la obesidad y la exposición a ciertas toxinas. ¿Cómo es el tratamiento entonces de infertilidad? Incluye desde opciones médicas básicas como medicamentos, básicamente hormonas, y cirugía para remover obstrucciones cuando esa es la causa, hasta técnicas de reproducción asistida como la inseminación intrauterina o la fertilización in vitro. Y entonces, ¿cuál va a ser el método que va a usar el médico? Va a depender de si quien tiene este problema de infertilidad es ella, él o ambos. ¿Y cuál es la causa? Pero fíjense que ahí no dicen por qué, por ejemplo, están obstruidos los conductos o bloqueadas las trompas de falopio. Solo identifican que está obstruido. Ok, sigamos. Conclusiones de la medicina alópata. 1. Es una enfermedad del sistema reproductivo. 2. Tiene diversas causas. 3. El problema puede ser en hombres, mujeres o ambos. 4. Se aborda mediante diagnósticos. 5. Los tratamientos van desde medicamentos hasta técnicas de reproducción asistida. Entonces, ¿cuáles son las causas de infertilidad más frecuentes? La obstrucción de los conductos, como veíamos, tanto en mujeres como en hombres, el mal funcionamiento del sistema reproductor. Allí, por ejemplo, está el hecho de que el semen tenga muy poca cantidad de espermatozoides, o que la mujer ovula desordenadamente en cualquier momento del ciclo y por lo tanto no coincide con el momento del acto sexual para que ocurra la concepción. Problemas ovulatorios en general de las mujeres, que hay distintos tipos, incluso poliquistes ováricos, problemas de esperma, como ya les acabo de mencionar, infecciones, este es un punto muy importante, y estilo de vida. A mí personalmente me tocó atender en estos 15 años hartas personas con temas de infertilidad, tanto hombres como mujeres. Y entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias que yo observé en estas personas? Que sufren de angustia, que hay una desvalorización muy importante. Las mujeres no se sienten mujer porque no están pudiendo concebir, y los varones no se sienten hombres, como que son menos viriles, menos machos, porque no ocurre el embarazo. Viven con altos índices de ansiedad y con un estrés incontrolable. Tienen dificultades para tener relaciones sexuales, porque el acto sexual tiene un componente emocional muy importante, entonces llega un momento que ya es tanta este cúmulo de emociones que empieza a haber disfunciones. También por lo mismo empiezan a ocurrir peleas en la pareja, incluso hasta divorcios. Hay desánimo en la persona, a veces llega al extremo de desarrollar depresión, empieza
la poca productividad laboral y están totalmente desconcentrados y cansancio debido al estrés constante que les genera y a la ansiedad que les genera esta infertilidad. Entonces, al final, la infertilidad empieza a afectar a la persona en distintos ámbitos de la vida. Incluso en casos extremos, la persona llega incluso a aislarse, porque suele ocurrir que las personas que están en esa etapa fértil de la vida tienen amigos, parejas, matrimonios, que están también en la edad fértil de la vida y por lo tanto ellos tienen hijos o están embarazados o lo están intentando y entonces estas personas empiezan a sentirse incómodas y empiezan a aislarse, ya ni siquiera quieren participar de las actividades sociales. Bueno, no le voy a poner play aquí al video, se los voy a dejar en el PDF para que ustedes los vean en sus casas, eh, porque lo que hemos visto es que cuando le ponemos play se detiene la imagen y ustedes no pueden escuchar lo que dice el doctor Goiz, así que les cuento brevemente el video que está aquí, qué es lo que dice. Es una periodista de un canal que le pregunta al doctor Goiz, ¿qué es lo que se puede curar con biomagnetismo, doctor Goiz? Y él dice, todo, literalmente todo. De hecho, él comenta en esa entrevista, comenta de que esta técnica no es muy rentable porque las personas dejarían de necesitar cirugías y de necesitar medicamentos, por lo tanto, no es una práctica médica que se incentive en el mundo médico porque a la larga no es rentable, pero él dice, bueno, para mí es rentable, yo soy médico porque yo me dedico a atender pacientes con la técnica. Así que yo vivo de esto, vivo de atender pacientes y ayudarlos con su dolencia. Entonces, ¿qué hace el biomagnetismo por una persona que está sufriendo de infertilidad? Primero, limpia todo el aparato reproductor y sus conductos, aumentando las probabilidades de concebir, de que ocurra un embarazo. Segundo, brinda tratamiento simultáneo a ambos integrantes de la pareja. Y tercero, elimina por completo cualquier infección y mejora el funcionamiento del sistema reproductivo. Entonces te pregunto, ¿te gustaría aprender a resolver la infertilidad? Bueno, si ese es tu caso, ¿te gustaría resolverla en ti, en tus seres queridos o dedicarte a terapiar a otros? Para ello hemos creado esta formación biomagnetismo para principiantes, donde te voy a enseñar desde cero. Los cursos de biomagnetismo suelen ser muy cortitos, duran 3, 5 días, te entregan mucha información y luego no puedes atender porque no sabes qué hacer con tanta información. Es por ello que esto no es un curso, sino que es una formación. Te voy a hacer clases intensivas durante 3 días, con eso te voy a dejar preparado para que tú apliques la técnica y luego durante 6 meses online, pero en directo, no pregrabado, tú puedes interactuar conmigo y hacer todas las preguntas que quieras, te voy a ir entregando todos los conocimientos teóricos. También hacemos análisis de caso, tú puedes presentar los pacientes que hayas estado atendiendo en tu práctica y vamos comentando tu caso, qué otras cosas puedes hacer, qué protocolos puedes utilizar, etcétera. Esta formación va a ser exactamente igual en los 3 países, 3 días presencial y luego 6 meses online. Va a ser del 29 de noviembre al 1 de diciembre de este año en Costa Rica, del 30 de enero al 1 de febrero de este verano 2026 en Chile y del 3 de abril al 5 de abril en Argentina. Así que están todos cordialmente invitados. Entonces, como veíamos, la infertilidad afecta a ambos, tanto a ella, a él, como a los dos. Y algunas personas tienen que llegar, ¿cierto?, al caso extremo de fertilidad in vitro. A mí me tocó atender un caso que realmente fue muy complicado porque esta persona era tanto su deseo de ser madre que se hizo una fertilización in vitro y tuvo cuatrillizos. Y los cuatrillizos venían muy enfermos, o sea, la fertilización in vitro como que forzó un poquito la mano a la naturaleza y entonces
vinieron al mundo 4 niños que no estaban del todo bien. Fue una historia bastante complicada. Yo personalmente invito a mis pacientes a meditar seriamente si quieren hacer fertilización in vitro, eh, porque lo considero algo complicado, puede ser muy problemático. Para esta familia lo fue y no hubo un buen desenlace, algunos de esos niños fallecieron, fue muy complicado. Bueno, entonces, ¿cómo ayuda el biomagnetismo con la infertilidad? Lo primero es que el biomagnetismo tú no la tratas a ella, que suele ser como lo más frecuente, ¿cierto? Que se atribuye que el problema lo tiene ella. No, aquí con el biomagnetismo se atiende a los dos, ¿ya? Se eliminan virus, bacterias, hongos y parásitos de todo el cuerpo. ¿Por qué se atiende a los dos? Porque cada vez que nos damos un beso, cada vez que tenemos relaciones sexuales, cada vez que usamos el mismo baño, que comemos de la misma olla, en fin, todo lo que hacen las parejas, ¿cierto? Hay un intercambio de micropartículas de nuestras secreciones en donde van virus, bacterias, hongos y parásitos. Por lo tanto, si ella tiene algo que está generando algún tipo de problema de fertilidad, él también lo tiene. Entonces, para poder realmente limpiarla a ella y que ella pueda concebir, es imprescindible tratarlo a él también. Entonces, decíamos que además de matar virus, bacterias, hongos y parásitos, se limpia completamente el aparato reproductor de ambos. Milagrosamente, después de algunas sesiones, ya no tienen infertilidad. El sistema inmune de ellos se encuentra funcionando bien, por lo tanto se mantienen sanos. El mismo hecho de poner estos imanes que ordenan los campos electromagnéticos regula tus emociones y tu mente, por lo tanto te baja la ansiedad, la angustia, se te empieza a ir la depresión, el estrés. Todo ello hace que aumente tu vitalidad y por lo tanto se restablezca tu líbido. Ojo que también hay un par biomagnético para elevar la libido si está muy bajita o al revés, bajar la libido si está muy alta. O sea, hasta eso puedes hacer con biomagnetismo, regular la libido. Y por supuesto, por lo mismo, porque estás limpiando el cuerpo y el aparato reproductor, algo que considero yo muy importante del biomagnetismo es que estás previniendo enfermedades graves en el futuro. Entonces, ¿en qué consiste o cómo es un tratamiento de biomagnetismo? Vas a tener una sesión de 1 hora a la semana, pero por separado, una sesión él y una sesión ella, ¿ya? A veces a él con una sesión es suficiente. El tratamiento puede durar entre 1 y 3 meses y a mí me ha pasado que incluso mis pacientes, antes de darlas de alta, antes de terminar el tratamiento de biomagnetismo, ya se embarazan. De hecho, me ocurrió con una paciente que para ella ya le habían dicho, estaba muy desesperanzada, muy triste, y le habían dicho que era muy, muy, pero muy complicado que ella quedara embarazada porque tenía poliquistes en los ovarios y en el útero tenía muchos miomas, o sea, era un ambiente totalmente inhóspito para que se desarrollara un embarazo y además para que llegara a buen término. Sin embargo, al hacerle la terapia de biomagnetismo, su aparato reproductor empezó a mejorar, aunque igual en las ecografías aparecía que todavía tenía los poliquistes y los miomas. Algo ocurrió en su aparato digestivo y en el de su marido, que ocurrió la concepción y ella dejó de atenderse porque obviamente ya estaba embarazada, así que ya había cumplido su objetivo y es una feliz mamá. Entonces, conclusión del biomagnetismo. La infertilidad es curable. No se la considera hereditaria ni genética. En términos generales, igual siempre hay excepciones que donde, no sé, te puede ocurrir algo, pero en términos generales no es, no es de transmisión, no es hereditaria, ¿ya? La principal causa de contagio, fíjense bien, no necesariamente es el acto sexual, no es que esa persona sea promiscua y se contagió, sino que
la principal causa, decimos los biomagnetistas, está en los baños públicos, porque cuando tú haces pipí en la taza del váter o en el urinario de los hombres, quedan muestras de todos los bichitos que tú tienes dentro del cuerpo. Por lo tanto, hay una alta probabilidad que ahí te contagies si tu sistema inmunitario está débil. Y como todo el mundo vive estresado, la gran mayoría tiene el sistema inmunitario muy débil. Un porcentaje entonces muy alto logra concebir porque como para el biomagnetismo esto lo originan bacterias, virus y parásitos, al sacarlos entonces ya te puedes embarazar. No se debe normalizar el dolor, se debe tratar en cuanto aparece. El dolor acusa la presencia de patógenos. Esto lo he visto muchas mujeres que se dejan estar, de hecho mi propia prima, que en paz descanse, que falleció hace 2 veranos atrás, ella normalizó el dolor, tenía dolor en el acto sexual. Ese era el único síntoma que ella tenía, no tenía ningún otro síntoma, pero normalizó el dolor. Y finalmente, cuando al final le diagnostican cáncer, en menos de 3 meses falleció, porque ya estaba muy, muy complicado su cuerpo. Entonces, mi sugerencia es no normalicen el dolor no es normal. Un cuerpo sano no te duele, aunque seas viejo. Ok, definición entonces de infertilidad para el biomagnetismo. No es una enfermedad exactamente, es una condición que puede afectar al hombre o a la mujer. En la mayoría de los casos afecta a ambos. Generalmente se produce por la presencia de microorganismos patógenos en el aparato reproductor y en otros lugares del cuerpo. Ejemplo, la clamidia trachomatis no se aloja en el aparato reproductor, está de acuerdo al biomagnetismo, impactamos con imanes en otra parte del cuerpo y ella es abortiva. Entonces, la mujer se embaraza, pero tiene pérdidas y no logra finalmente concebir. Y eso también se termina volviendo un problema de infertilidad. Entonces, no solo vas a limpiar el aparato reproductor, vas a limpiar, como decía ayer, de pies a cabeza. Siempre limpiamos todo el cuerpo en biomagnetismo. Entonces, al eliminar estos patógenos, se resuelve la infertilidad. Existen algunos casos, ¿cierto?, donde hay un problema físico, orgánico, que no está posibilitando que haya concepción, entonces en esos casos sí se requiere cirugía. Y un dato interesante es que el biomagnetismo acelera la recuperación después de una operación, no importa qué parte del cuerpo te has operado, y la reduce a 1/3 del tiempo normal. Entonces, si el postoperatorio va a ser 3 semanas, si te hace biomagnetismo después de que te operas, pues te dura solo una semana. Entonces, también es recomendable hacerse biomagnetismo después de una cirugía. Acelera tu recuperación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que yo he observado en las parejas y mujeres que yo atendí por infertilidad? Es que se liman las asperezas al interior de la pareja, que aumenta la probabilidad de embarazo, que algunas mujeres se embarazan, como les decía, antes incluso de terminar el tratamiento, que el sistema inmune está ahora fortalecido, lo que genera un buen desarrollo del embarazo, ya no hay pérdidas, por ejemplo, si es que ese era un problema que tenía, y se estabilizan las emociones que impedían la concepción. Algo que es interesante de todos los paradigmas de las terapias que no tiene la medicina tradicional es que nosotros consideramos que todas las enfermedades tienen un importante componente emocional. Y el biomagnetismo, aunque tú no pongas pares específicos para emociones, de todas maneras vas a liberar esa energía estancada, esas emociones que no fueron procesadas. Entonces, cuando se empieza a regular el cuerpo sutil emocional de la persona, eso inmediatamente facilita la concepción. Hay muchas personas que no tienen ningún problema físico. Lo único que les ocurre son emociones, trastornos emocionales. Mucha emoción acumulada en el cuerpo y por eso no consiguen. Entonces ahora yo te pregunto, ¿conoces a alguien que sufra de infertilidad? Con todo lo que te he contado de esta enfermedad, ¿le recomendarías a esa persona hacerse biomagnetismo? ¿Alguno de ustedes sufre de infertilidad? Bueno, y ahora entonces voy a abrir
a preguntas. Tienes una pregunta sobre infertilidad, tienes una pregunta sobre biomagnetismo, o si tienes una pregunta sobre la formación de biomagnetismo para principiantes. Así que abro el micrófono para que puedan hacer preguntas. Hola Vicky, qué gusto verte. ¿Puedo preguntar yo? Pregunte, por supuesto, si usted está invitada. ¿Me permite presentarla primero? Claro. Les cuento a todos que Vicky es alumna mía. Ella ha estado estudiando conmigo desde enero. Yo fui en enero a hacer un curso, este mismo, al que lo estoy invitando, biomagnetismo para principiantes. Vicky ya se encuentra, ya es biomagnetista, se encuentra terminando su práctica. Y por supuesto, mis alumnas yo las invité a estos webinars por si querían profundizar aún más en esta enfermedad. Así que por favor, háganos su pregunta, Vicky. Bienvenida. Gracias. Me preguntaba, vos dijiste en un momento que, o sea, yo tengo entendido que los imanes, cuando la persona está en los primeros 3 meses, no los puedes poner porque podría resultar abortivo. Pero a la vez después dijiste, se puede ayudar incluso a una mujer que adentro de su vientre tiene, no sé, algo el bebé y se puede ayudar incluso al bebé ahí adentro. Sí, Es a partir de el cuarto mes, podría ser. mira, en ese caso, lo que hay que hacer es primero explicarle a la mamá que hay un riesgo. O sea, ella tiene que asumir un riesgo. Ya tiene que decidir si quiere que le hagas biomagnetismo y en ese caso hacemos que la persona firme un consentimiento informado específicamente porque está siendo atendida en el primer trimestre. Lo que hacemos en el primer trimestre cuando necesitamos atender a una mujer embarazada es le ponemos en todas partes del cuerpo, pero evitamos ponerle en la zona del abdomen. Ahora, hay casos especiales, me tocó en una oportunidad, donde tuve que intervenir en ese primer trimestre, pero le expliqué que existía un riesgo y la mujer aceptó, ¿ya? Y lo que pasaba con esa mujer era que tenía pubalgia. Pubalgia es un dolor en la zona del hueso púbico horrible. La mujer no podía caminar, no podía respirar, no podía dormir. O sea, el embarazo era simplemente insoportable para ella. Eh, entonces le expliqué que le podía aliviar el dolor, que iba a poner un imán en la zona del pubis, pero que eso implicaba un riesgo, que ella tenía que firmar un consentimiento informado. Y ella accedió. Entonces, yo le hice biomagnetismo, evité poner imanes en la zona del útero, pero de todas maneras tuve que poner un imán en el pubis, porque, bueno, marcó ahí que el hueso púbico guardaba un microorganismo patógeno. Y en el caso de ella fue bien impresionante porque se observó como la guatita se movió. El primer día, la primera vez que le hice, la guatita se movió. O sea, claramente algo estaba pasando ahí en el útero. Y se veía como así. No sé si se entiende. Se veía así que algo pasaba dentro, algo se movía. Y ya para el segundo día tuve que volver a poner ese imán ahí en el pubis, pero ya el bebé, el embrión, claramente ya no le molestó y se quedó totalmente quieto y para el tercer día ya no marcó. Y ya para el cuarto día ella estaba cero dolor. Entonces, claro, en el caso de embarazo, evitamos, porque es un riesgo, poner imanes. No es que no puedes atender a la embarazada, la puedes atender, le puedes poner imanes en la cabeza, los brazos, la espalda, las piernas, en otras partes, pero evitamos la zona del abdomen, especialmente el útero. Pero hay algunas veces en que es necesario. En otra oportunidad me tocó una mamá que le habían advertido que había una posibilidad de un problema, que como que la guaguita naciera con algún tipo de problema. Y entonces ahí lo que hicimos fue
ella no estaba en el primer trimestre, estaba, ponte tú, en el segundo, no sé, tenía 4 meses y medio, y entonces hicimos un tratamiento para ella y el bebé, donde hicimos algo que forma parte de mis investigaciones de epigenética, de neurociencia, y qué sé yo, y entonces nos metimos con las cadenas de ADN y los cromosomas del bebé. Y, Y ahí eh, se y ve, el bebé nació bien, pero también la persona firmó un consentimiento informado porque no había garantía. Era como, bueno, viene con un problema, ¿quieres intentarlo? Probemos, no perdas nada, bien, probemos. Firmó el consentimiento y entonces la atendí a ella y al bebé. Y pasó exactamente lo mismo, o sea, cuando puse el imán sobre el abdomen, la primera vez se veía ahí como el bebé claramente se estaba moviendo porque le estás interviniendo su campo electromagnético, no, no es menor lo que estás haciendo, ¿ya? Pero la mamá no sintió dolor, como que solo se veía la guatita que se movía, y ya para la segunda sesión no, la guatita estaba tranquila y todo bien. Así que sí, también podemos intervenir dentro del vientre materno, por supuesto, explicándole a la madre y al padre que existe un riesgo y que si quieren asumirlo o no. y ahí se rastrea primero a la mamá y después al bebé, o es como dentro del rastreo de ella. No, rastreé a la mamá y luego al bebé. Pero en el Mm. caso del bebé no hice un rastreo completo, sino que me ceñí al problema que la madre me había indicado que tenía que ver con una condición como hereditaria, porque era a nivel de ADN y de cromosoma el problema. Entonces, lo que hice fue poner imanes para intervenir en esas cadenas de ADN y en esos cromosomas, no para eliminar virus, bacterias, hongos o parásitos en el bebé. En la madre eliminamos los patógenos, en el bebé hicimos otro tipo de trabajo, que ese es el que yo enseño en el nivel 4. Bienvenida Leslie, bienvenido Raúl, bienvenido Gerson. Gracias. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo ya terminé de hablar del tema de infertilidad y estamos en la fase de preguntas. Me pueden preguntar sobre el tema de infertilidad, sobre biomagnetismo o sobre la formación. Y dado que Vicky hizo esta pregunta, voy a aprovechar entonces de contarles que esta formación Fuera. tiene 4 niveles. El nivel 1 enseño lo que hacía el doctor Gois, exactamente igual como lo hacía el doctor Gois. Hasta te entrego el manual que entregaba el doctor Gois cuando él enseñaba biomagnetismo. Te enseño todos los pares que él desarrolló en el código del par biomagnético. Y te enseño entonces a matar virus, bacterias, hongos, parásitos. Es una mirada netamente física, ¿ya? Luego, en el nivel 2 enseño los factores y los componentes emocionales asociados al cuerpo y a las distintas enfermedades. Y ahí, además de biomagnetismo, enseño otras técnicas, como por ejemplo algunas técnicas para detener en seco una crisis de pánico. En el nivel 3 enseño aspectos energéticos relacionados con la enfermedad, el cuerpo y hacer biomagnetismo a distancia. Y ahí vamos practicando y vas a hacer biomagnetismo primero a alguien que está en la habitación del lado, después a alguien que está en la misma ciudad, después en el mismo país, después en otro continente y así. Nos vamos expandiendo y te enseño a hacer ese trabajo a distancia, cómo se atiende a distancia. Y en el nivel 4 ahí es donde entrego mis pares biomagnéticos. Yo tengo más de 200 pares que forman parte de mi investigación, donde tengo pares, como les decía, asociados a temas de epigenética, de neurociencia, de los cuerpos sutiles, en fin. Ahí entrego otro tipo de información que no tiene ningún otro biomagnetista. ¿Por qué hago esto? Porque Paula, que es la dueña del Centro de Medicina Colandí, ubicado en San José, Costa Rica, ella me pidió, me dijo, Ale, yo quiero que vengas a Costa Rica y nos enseñes a hacer exactamente lo mismo que haces tú. Ella me vio atender a una familia, papá, mamá, hijo, donde estaban los tres muy mal y quedó impresionada con lo que hice con los tres, que a los tres les hice cosas diferentes. A todos les hice biomagnetismo, pero cada uno tenía algo diferente.
y quedó tan impresionada, me dijo, yo quiero que tú vengas a Costa Rica. Y esa invitación me la hizo hace 3 años atrás, así que hemos estado trabajando intensamente con Paula para tenerles preparada esta formación. Ya con el nivel 1 eres biomagnetista. Como les digo, el nivel 2, 3 y 4 son especializaciones, tú los vas a tomar si tú quieres, si a ti te llama ese tema, si quieres desarrollar esas percepciones, habilidades, estás cordialmente invitado. Pero ya con el nivel 1 ya puedes curar una infinidad enorme de enfermedades. Si no, pregúntenle a Vicky, ¿cómo te ha ido, Vicky, atendiendo pacientes? Hermoso. Muy, muy feliz y muy sorprendida a la vez. Me tienen enamorada estos cositos. Sí, es muy bonita ver la transformación de las personas, ¿cierto? Cómo llegan compungidos, con dolor y cómo a la tercera sesión ya tienen otra cara y a la cuarta se van felices, ¿cierto? Sí, pero además, al no ser médica ni nada parecido, ni tener a nadie cercano en el ámbito de la salud, y en un punto detestar ir al médico, es como lo más cercano a un